Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera muy especial. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Amén. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Por aquí estamos bien, pastor. Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Su familia. Bien, 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 por la gracia de nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces esta transmisión en lo que los demás van entrando. Bendito sea el Señor, y vamos a permitirle a nuestra hermana Andreina que tenga unos minutos de oración. Vamos a orar para que el Padre Celestial pues dirija todo lo que se va a hacer en esta noche, en lo que las demás personas van entrando. Así que muchas bendiciones. Andreina con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amado Dios, en esta hora, Señor, venimos delante de su presencia una vez más, presentándote, Dios mío, este encuentro de hoy, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que sea usted, Señor, moviéndose, que sea usted, Señor, aleluya, trayendo una palabra fresca, una palabra nueva a nuestro espíritu. Que tú, Dios mío, te glorifiques en esta noche. Que tú, Dios, aleluya, entres en cada hogar, Señor, y tú nos visites. Que en esta noche, Señor, esta palabra, Dios mío, que tú has preparado para nosotros, para tus líderes, tus siervos, aleluya, sea una palabra que nos ayude a caminar como tú quieres que caminemos. Yo te pido, Dios mío, que tú estés preparando las mentes, que tú estés preparando, Señor, los corazones donde esa palabra va a caer en esta noche. Que sea un terreno fértil, que sea un buen terreno, Señor, para que esa semilla pueda crecer, para que esa palabra, Dios mío, pueda ser impregnada en nuestro espíritu, aleluya, y que cada uno de nosotros, aleluya, la podamos poner en práctica. Gracias, Señor, por este espacio, por este momento, por las personas que tú has escogido, Señor, para traer esta palabra. Yo te pido, Dios mío, que tú nos bendiga en esta noche, aleluya, con toda bendición espiritual. Señor, que sea evidente tu mover, aleluya, que tú, Dios mío, esté quitando, aleluya, lo que no te agrada de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y que tú, oh Dios, en esta noche traiga lo que tú has preparado para nosotros. Te presentamos, Señor, los ministros, las personas que tú has escogido, esos instrumentos, esos vasos de honra, aleluya, la cual tú vas a estar utilizando en esta noche. Que seas tú, Señor, pasando un carbón encendido sobre sus labios, Señor, para que ellos puedan, aleluya, hablar tu palabra. Que seas tú, Señor, de manera especial, tratando con cada uno de nosotros. Bendice nuestros pastores, Señor. Bendice nuestra congregación, Dios mío. Bendice los pastores, aleluya, que van a tener la palabra en esta noche, Dios mío. Que tú seas con ellos, Espíritu Santo. Que tú supla lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y que cada día, Dios mío, podamos sumergirnos más en ti. Oh Espíritu Santo de Dios, enos aquí, Dios mío, creyendo, Señor, que tú te vas a mover de manera distinta, que tú, Señor, en esta noche, aleluya, va a traer una palabra que nuestro espíritu necesite, Señor. Pon esa hambre de búsqueda en cada uno de nosotros, que nosotros seamos dependientes de tu palabra, Señor, y que podamos ser hacedores de tu voluntad, Dios mío. En el nombre de Jesús estoy declarando por tu palabra, Señor, aleluya, que tú te mueves, Señor, que tú te mueves en nuestras vidas. Oh, Señor, que nosotros podamos cumplir con ese llamamiento, Señor, y que podamos ser entendidos en tu tiempo, que seamos de esos vasos de honra, que seamos, Señor, de esos obreros y esos líderes aprobados, Señor, que tú estés capacitándonos, que tú estés entrenándonos, Señor, de manera poderosa, aleluya, para que nosotros podamos cumplir con tu propósito en esta vida, en esta tierra, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás a la puerta. Sabemos, Dios mío, que lo que estamos viendo está escrito en tu palabra, Señor. Prepáranos, aleluya, para que seamos como las vírgenes sensatas, Dios mío. Que podamos ser vírgenes prudentes. Que tengamos lámpara en nuestro aceite, Señor. Y que nosotros, aleluya, podamos ser gratos ante tu presencia. Que cada líder, Dios mío, aleluya, empiece a moverse con lo que tú estás depositando en estos encuentros, Señor. Que esa
esas palabras no caigan vacías, Señor, que esas palabras, Señor, no sean olvidadas, sino, Padre, que tú cada día nos las recuerdes en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, prepáranos porque tú vienes pronto, Señor. Prepáranos, aleluya, equípanos, Señor, y envíanos. Colócanos en lugares donde tú quieres que estemos, Señor, para ensanchar tú, aleluya, tu ministerio, el ministerio, Señor, para ensanchar tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Iniciamos este encuentro de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a permitirle también a la pastora Grisel que levante también un clamor a Dios para nosotros, ¿verdad? Darle tiempo un poquito más a las personas, a los pastores Howell también, para la impartición de esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te bendecimos y me uno a este clamor. Aleluya, que empezó tu hija Andreina. Me uno a este clamor creyendo, Señor, que tú estás sobrando de manera especial y poderosa. Gracias, Padre. Gracias por tu benevolencia, por tu fidelidad hacia nuestras vidas. Oh, Creador del cielo y de la tierra, hoy te adoramos y bendecimos tu nombre y proclamamos tu nombre. Aleluya, creyendo, aleluya, que ya tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, porque estamos aprendiendo a sembrar, a sembrar, a sembrar, aleluya. Y todo el que siembra espera una cosecha. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que en cada una de estos estudios, conferencias, aleluya, estudios, tú te estás manifestando de manera especial y poderosa. Gracias por despertar en nosotros esa hambre, aleluya, de escudriñar tu palabra. Bendigo cada vida que se conecta, bendigo cada vida que se va a conectar. Que tú, oh Dios, obre como tú sabes hacerlo. Obres como tú sabes hacerlo y que tu palabra, aleluya, se nos revele, aleluya, en este día una vez más. Glorificamos tu nombre y te damos toda gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por este día, aleluya, aleluya, por habernos permitido despertar. Aleluya, aleluya, por habernos permitido pasar un día en nuestras labores, en nuestros quehaceres. Gracias por estar ahí, Señor. Gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto para nuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu Kairos, Señor, sea manifiesto una vez más en nuestras vidas. Aleluya. Que nuestro espíritu esté atento, alerta para la manifestación de tu Kairos. Aleluya. Aleluya, esperamos con esperanza, aleluya, las grandes cosas que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Glorificamos tu nombre hoy, glorificamos tu nombre hoy, te damos toda gloria y toda alabanza, que cada palabra que se va a soltar en esta noche, Señor, nuestro oído espiritual esté atento, aleluya, en nuestro espíritu, ese espíritu, aleluya, ese Espíritu Santo, aleluya, puede estar atento, aleluya, a la palabra de revelación que será soltada hoy. Usa, Señor, de manera especial. Usa de manera especial a los pastores, aleluya, Howell. Usa de manera especial también al pastor Joseph, aleluya, que estará traduciendo. Padre, que seas tú, aleluya, a través de ello, Señor, de manera especial y poderosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice que tu palabra son vida en nuestras vidas y tu palabra nos enseñan, tu palabra nos corrigen. Aleluya, 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 gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor, porque nos estamos apropiando de todas esas promesas que tú tienes en tu palabra
para nuestras vidas. Recibimos, aleluya, nuevas fuerzas hoy. Llévate todo cansancio, aleluya, en el nombre de Jesús. Llévate todo cansancio en el nombre de Jesús, aleluya. Llévate todo desánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévate toda tristeza en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévate toda preocupación en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos declaramos libres, aleluya. Declaramos liberación en el nombre de Jesús y nuevas fuerzas, aleluya. Tú, oh Dios, renueva nuestro espíritu. Tú, oh Dios, renueva nuestro espíritu hoy. Aleluya, renueva un espíritu, aleluya, recto, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Recibimos fuerza de tus fuerzas. Recibimos fuerza de tus fuerzas hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, refrescanos, refrescanos, aleluya, refrescanos, Señor, aleluya, para que podamos seguir avanzando en este camino que dices en tu palabra que es para valiente, que es para valiente, que solo es para valiente, aleluya, y solo los valientes se apropian. Oh Espíritu Santo de Dios. Ay, gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. ¡Ey, Santo! Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. No nos dejaste solos, Señor, sino nos dejaste el Consolador. Tu Espíritu Santo, aleluya, que nos habla al interior. Ey, Sabaquita, Rabashena, Rabasaya. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor. Aleluya, porque llegaste justo a tiempo a nuestras vidas. Es lo mejor que nos ha pasado. Que tú, oh Dios, nos hayas visto y nos hayas escogido y nos hayas llamado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos honrarte. Aleluya, con nuestras vidas en entrega a ti, Señor. Recibe, Señor. Recibe, Señor. Aleluya. Aleluya, nuestra entrega, Señor. Y enséñanos, capacítanos, aleluya, tu palabra, aleluya, trae sabiduría a nuestras vidas. Y hoy, Señor, abrimos nuestras mentes, nuestros corazones, aleluya, para aprender aún más de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia con nosotros en Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, su versículo 14. Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a darle tiempo a los pastores Howard para que entren. Entonces vamos a ir analizando la palabra de nuestro Dios, ya que la misma Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y Jesús lo dijo, se lo dijo a los discípulos y también se lo dijo al hombre que le pidió que expulsara un demonio que atormentaba a su hijo. Jesús le dijo, para el que cree todo es posible. Y en Marcos 9, del 14 al 24, dice la palabra, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Vio una multitud alrededor de ellos. Y dice que escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron.
se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revocaba, echando espumajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Notemos que no dijo que a Dios todo le es posible, sino que dijo a quien cree, es decir, que la fe incrementa nuestra capacidad de hacer algo. La fe aumenta esa capacidad, dijo, al que cree todo le es posible. La persona que cree adquiere habilidad para hacer posible grandes obras y grandes cosas en el nombre poderoso de Jesús. Todos conocemos esa historia de cómo el Señor de manera milagrosa liberó ese joven que tenía esa gran necesidad. Dios hizo un milagro poderoso en su vida. De manera que nosotros tenemos que ser conscientes que el creer trabaja junto con el accionar. De no decirle que nosotros creamos y no accionemos o nos movamos por fe. La fe creadora de milagros y de posibilidades es esa fe que conlleva a una acción, es esa fe que conlleva a un movimiento. Bendito sea el Señor. Por eso es importante que uno se rodee siempre de personas de fe. Nota que el padre de aquel muchacho se quejó diciendo: los discípulos no pudieron hacer nada. Los discípulos no pudieron hacer nada, no pudieron ayudarme. Gloria a Dios. Y por eso ese padre le pidió a Jesús, el padre del muchacho, que le ayudara a incrementar su fe. Y eso es importante que lo notemos. El medio, muchas veces, en que las personas se mueven es un medio de incredulidad. No es un medio de fe, sino de incredulidad. Por eso es importante no buscar personas y rodearse de personas que se comporten como la palabra lo establece, que se muevan en fe, en una fe activa, en una fe real, en una fe expecta, en una fe, ¿verdad?, bíblica. Entonces, eso es bien importante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa fe que sea capaz de crear milagros, esa fe creadora de milagros. Tenemos que fomentar en medio del pueblo esa fe corporativa. Cuando nos unimos en fe, lo que hacemos es que alimentamos esa fe corporativa. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una fe de forma individual, pero cuando nosotros nos unimos con propósito para movernos en fe, las cosas entonces son totalmente diferentes porque se produce una fe corporativa en el cuerpo, una fe gloriosa, una fe real. Entonces tenemos que fomentar ese tipo de fe. Amén. Dios bendiga al pastor Howell, a la pastora Gail. Buenas tardes, señor. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo se sienten por allá? Yo sé que nos He's there. Yeah, traduzca. Joseph, you're muted. I was muted. Amén. Dios te He bendiga, goes, apóstol Joseph. Muchas how are you people? bendiciones. Bendiciones.
How are you feeling? He says. Muy bien, muy bien. Hay Very mucho good. frío ahí en Tampa. It's very cold in Tampa. Muy frío, muy frío. Oh, muy frío, muy frío. Pues Yeah. entonces estábamos esperándole para recibir esa palabra que Dios ha puesto en su espíritu We've para been nosotros. waiting for you to receive the word you have in your spirit for them. Amen. Amen. Así que de una vez vamos a entregarle para que ustedes comiencen a fluir conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Deme un segundo para buscar la Biblia en sí, porque el teléfono o la tableta se me murió. Está bien, Un segundo. está I need bien. a second to go get my actual Bible because my other phone died and I don't have. I do One too. I second, gotta run. I'll be I gotta grab my Bible. Yep, that's where I'm going. Grab my Bible. Glory to God. Glory to Jesus. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank Dios you, bendiga Jesus. Thank a los hermanos que van entrando. Muchas bendiciones. Santo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Upon this rock, you will build your church. Thank you, Lord. Then the gates of hell will not overcome it in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. We just got in from Sarasota, so we went down to Sarasota. They had to do business down there, so we just got Acabamos back. de That's the regresar de problem. Sarasota, que estábamos haciendo un negocio allí. Thank you, Jesus. Wow. So that's why I apologize about the delay. Por eso te pedimos disculpas por estar tarde. Traffic is Okay. busy. It's season here in Florida. Es la temporada allí por donde están ellos en Tampa y entonces están todos los turistas ahí. Okay. It might be cold here, but it's colder up north. Dice, hay frío aquí, pero hay mucho más frío en el norte. Correcto, correcto. Amen, Okay. amen. Right. But in Hallelujah. Panama, it is mucho caliente. Pero en Panamá es mucho caliente. Sí. Mucho caliente. Sí, Panamá Very es hot. bastante caliente, Panamá, sí. Oh, wow. Yes, he says Panama is very hot. Yes. Thank you. Hallelujah. Even in winter. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Hallelujah. Jesus. Yeah. Thank you, Amen. Lord. Thank you. Chokoroba braba shalaba telekosi ikoroba ekorobo shode bekala sete de Santo, koshe santo, santo. ekorobo telekasa de de korobo shoroba daraba shoroba daraba shadaraba toraraba 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 ekorobo shodaraba daraba daraba shederaba Uram talara masara bashin talara masaya. Ishamo talara masata rabashini talara masaya. O roba de la casa de la quese, y corroboto de la casa de la quise, y kino robo shola ba casa de quese de corroba, robo shola ba de la pusha de bekenshi. They are ready for you. Okay. Están listos para ti. They are. Ya están listos para ti, pastor. Okay. All right. Well, Hallelujah. you got something you want to start with? No, you go. Did you have do you want to pray? ¿Vas Should tú? we pray? ¿Voy Yeah, I yo? think ¿Vas they already tú? did. ¿Voy yo? Y yo me estaba pasando. Verse. Okay. Well, praise the Lord. Hallelujah. Well, Father, we just thank you in Jesus' name. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Thank you for your word. Gracias por tu palabra, Padre. Thank you for your word that we don't not only read with our eyes and hear with our ears, but that it permeates our spirit.
Gracias por tu palabra, Padre, que no solamente lo leemos con nuestros ojos, pero nos that, entra por nuestros oídos y también nos penetra en nuestro espíritu. that the word permeates our spirits, Y mientras la palabra entra en nuestro espíritu, that it's burned into the inside of us, que se quema dentro de nosotros, that we not forget. que no se nos olvidará. We want to start tonight Queremos empezar esta noche with Job con el libro de Job, chapter 38, el capítulo 38, verse 33. versículo 33. Okay. And in this 33. in this passage, En God este is pasaje, God is correcting. I think Dios he's está correct. corrigiendo. I think he's correcting one of Job's friends here. Yo creo que está corrigiendo uno de los amigos de Job aquí. Can you hear me okay? Does the sound okay? Yes. Okay. So, and here's what he says, and I'm going to read this in the, I'll read it in the King James. And Joseph, do you have that in the King James there, or what do you have that in? It goes to Reina Varela into Spanish, or it comes into the new version. Okay. Well, in the King James in English says, knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou set the dominion thereof in the earth? Job, capítulo 38, versículo 33, Dios está corrigiendo uno de los amigos de Job y le dice, ¿conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? Now, and I'm going to read it in the Amplified, and you might read it again in the Spanish there, Joseph. He says, do you know the ordinances of heaven? Do you know, or I'm going to paraphrase, and so maybe you translate, do you know the laws of heaven? En la Biblia Plenitud, la amplificada, dice, ¿tú conoces las leyes de los cielos? Do you know how to make the laws of heaven apply on the earth? ¿Tú conoces cómo coger las leyes de los cielos y aplicarlo en la tierra? I had not seen that scripture until, I don't know, recently. It wasn't too long ago that I ran into that scripture the first time. Dice, no hace mucho tiempo, nada más que recientemente yo encontré esta escritura. And I realized that that scripture is the secret to making the will of God functional in the earth. Me di de cuenta que ese versículo era el secreto de cómo hacer la voluntad de Dios en la tierra. See, the law of God, it is established in heaven forever. Porque la ley de Dios está establecido primero en los cielos para siempre. But the earth functions with the laws of men. It functions with a sin nature and all of those things. So our job as Christians is to take the laws of God and apply them into the earth in such a way that the earth becomes governed by the law of God. I'm sorry, but my animals got in here and I had to chase them out. No problem, no problem. Disculpa, pero el perrito, that's los okay. gatos entraron y los tuve que botar. So They want to hear. They want to hear. Oh, they want to hear, but it stirs up their spirits. Anyway, so our job as Christians Nuestro trabajo como cristianos, to take the law of God, escoger la ley de Dios, as it exists in heaven, como existe en los cielos, which is the word of God, que es la palabra de Dios, and make it apply in the earth. Y aplicarla a la tierra. And let's take a simple example. In the earth, you and I, we're subject to sickness and disease. Un ejemplo simple, aquí en la tierra, tú y yo estamos sujetos a enfermedades. There's times where we get sick. Hay tiempos donde nos enfermamos. It just is the way it is. Es como eso, la ley de la tierra. But that's not the way it is in heaven.
Pero eso no es como es en los cielos. The law of heaven La ley de los cielos is that he bore our sicknesses, he carried our diseases, and by his stripes we were healed. es que Él cargó con nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanos, somos sanos. The law of heaven is La ley del cielo es that he sent his word and he healed us. que Él envió su palabra y nos sanó. That's Psalm 107:20. He sent his word and healed us and delivered us from all destruction. Ese es el Salmo 107, versículo 20, que Él envió su palabra, nos sanó y nos protegió de todo tipo de destrucción. So the idea was So, la idea era that God, in his eternal dominion in heaven, en su dominio eterno en los cielos, had established the ordinances of the laws of heaven. había establecido ordenancias y las leyes de los cielos. Our job as God's administrators over the earth Y nuestro trabajo, nuestra obra como los administradores de Dios sobre la tierra was to take those laws and make them apply in the earth. escoger esas leyes y aplicarlas en la tierra. In heaven, there are no enemies. En los cielos no hay enemigos. On earth, there are enemies. En la tierra hay enemigos. Particularly, there's a spiritual enemy, the devil. Y particularmente hay un enemigo espiritual que es el diablo. And he's working against you and working against the law of God. Y él está obrando contra ti y obrando contra la ley de Dios. Our job is to win that battle. Nuestro trabajo es ganar esa batalla. And to make the laws of God operate in the earth. Y hacer que las leyes de Dios operen en la tierra. So that we're not sick, we're healed. Para que no estemos enfermos, que estemos sanos. Amen. So that we're not in lack, but we're prospered. Y que no tengamos escasez, pero que seamos prósperos. We're not in strife or disagreement, but we're in agreement. No estamos en contencia o en desacuerdo, pero estamos en acuerdo. In other words, the laws of God, it's our duty to make them operational in the earth. Entonces es nuestra obligación que hacer las leyes de los cielos de Dios operativas en la tierra. And it's in that we find joy, Y en eso es donde encontramos gozo, satisfaction, satisfacción and fulfillment. y estar lleno y completo. Now, how do we do that? That's a key question. Is how is it that we do that? Ahora, una pregunta clave es cómo podemos cumplir eso. If we said it another way, it's to take the word of God and make it work in the earth. Yes. Déjame decirlo de otra manera, es coger la palabra de Dios y hacerla trabajar en la tierra. Right. In other words, if God said you were healed, but you're Si Dios sick, dijo, si Dios dijo que tú estás sano, pero estás enfermo, you're supposed to take the word of God and be able to make yourself healed. tú estás supuesto a coger la palabra de Dios y sanarte. How do you do that? ¿Cómo tú cumples eso? There's the way we do that in the earth, La manera que nosotros hacemos eso en la tierra, and the way God administers it in heaven. y hay la manera como Dios ministra eso en los cielos. Think of it this way: we buy a car. Here we need a car, so we go to the car dealership and we buy a car. Piénsalo así. Necesitamos un carro. Entonces aquí en la tierra nosotros vamos a alguien que vende carro y le compramos un carro. But the car's manufacturer has a way that they make that car. Pero la persona que hace, el que manufactura ese carro tiene una manera que él lo manufacturó. Our job is primarily to understand that we exercise our rights to go buy the car. La primaria idea que tenemos que tener es que tenemos que hacernos el derecho que tenemos de ir a comprar el carro. But it helps us if we know how the car manufacturer gets that car to us. Pero
ahora nos ayuda mucho saber cómo es que el hombre que manufacturó ese carro nos los pone donde podamos comprarlo nosotros. If you put that in spiritual terms, it's our job to make the laws and the ordinance of God apply in our everyday lives in the earth. Si lo ponemos en nuestras palabras es, nosotros tenemos que ver cómo aplicamos, cómo podemos coger esas leyes de Dios en los cielos y hacerlas que operen en la tierra y poder controlarlas. But because we're made in the image and likeness of God, pero como estamos hechos en la semejanza de Dios, it's helpful for us to know how does God do what he does. Nos ayuda saber cómo Dios hace, cómo Él hace las cosas, cómo es que los crea y las hace. Now, if we go through the steps, let's take the steps individually. Ahora vamos a coger los pasos individualmente. The first step is to find the will of God. El primer paso es encontrar la voluntad de Dios. Now, God's word is his will. Ahora, la palabra de Dios es su voluntad. Now, we would all agree that there's situations that we face in our life where the word is not specific enough to help us define God's will in a particular situation. Ahora todos podemos llegar a un acuerdo que la palabra de Dios no es suficiente específica para nosotros poder saber completamente cuál es la voluntad de Dios en la situación. So our job in order to do this is to seek God and to pray and to study the Bible and to try to get as best we can the mind of Christ over a particular situation. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, a lo mejor de nuestra habilidad, orar, leer la palabra, contemplar y escudriñar qué es la voluntad de Dios sobre una situación. We do that by praying. Hacemos eso por orar. We do that by studying the word and looking to the word for its guidance. Por estudiar la palabra de Dios y buscando en la palabra de Dios su guía, como Él quiere que operemos. And arriving at a conclusion. Y llegar a una conclusión. We then begin to speak that conclusion. Entonces podemos empezar a hablar esa conclusión. Or if you will, we pray that conclusion. O oramos esa conclusión que tenemos. We speak that conclusion. Hablamos esa conclusión que because llegamos. That's the conclusion we want in the earth. Porque esa conclusión es lo que queremos en la tierra. To give you an example. That's un ejemplo. God decides that he wants to create the earth as a habitation for man. Dios decide que Él quiere crear la tierra como un lugar para que el hombre habite. Now, we see the creation as a 7-day period, and man is not created till the end. Nosotros vemos que la creación se demoró 7 días, pero el hombre no fue creado hasta el final, hasta el séptimo día. But man was the object of God's creation all along. Pero el hombre era el objetivo de la creación de Dios desde el principio. So he's going to begin by creating the environment that man is going to live in. Y él empieza por tener que crear el hábitat donde el hombre va a habitar, todo lo que es la tierra, los cielos y las aguas. Now, in Genesis chapter 1, it says that the Spirit of God hovered over the earth, and the earth was without form and void. I mean, literally read it for him. Yeah, okay, yeah. So okay. they can understand. I can translate it, but let me. En Génesis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 para ahí el 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Yes, sir. So God speaks God speaks and he says, light be. Entonces Dios habla y dice que haya luz. There was no light. The light in that case was the presence of God. Y no había luz en ese tiempo. Y cuando él habla que haya luz, la luz era la presencia de Dios. Yes. The sun and the moon is not created until the fourth day. La luna y el sol no se creó hasta el cuarto día. But it says that when he said light be, light came, light was. Pero dice que en el primer día cuando dijo que haya luz, hubo luz. It's referring to the light of the Spirit of God. Lo que eso refiere es la luz del Espíritu de Dios. Yes, sir. So he speaks it with faith. Entonces él lo habla con fe. Because everything God says has the faith of God behind it. Porque todo lo que Dios dice está respaldado por la fe de Dios. And he sees it become. Y él lo ve como se crea la luz. Now the principle is, Al principio es, he calls forth that thing that be not as though it was, and it becomes. Que él llama lo que no es como si fuera, y entonces es. That is described in Romans chapter 4. Eso está en Romanos capítulo 4, te lo describe. And is one of the most important tools that a Christian possesses to make the law of God work in the earth. Y eso es una de las herramientas más importantes que un cristiano puede tener, que es para poder hacer que la ley de Dios opere en la tierra. It's the same principle El mismo principio, as is set forth in Isaiah 46:10. como dice en Isaías 46:10. He declares the end from the beginning. Que él declara el fin desde el principio. And from ancient times, the things that are not yet done. Y de tiempos antiguos, las cosas que todavía no se han hecho. In other words, it's that same principle that he declares the end from the beginning. Que eso es el mismo principio, que él declara el fin del principio. When there was no light, he said, light be. Cuando no había luz, él dijo que haya luz. And light became. Y la luz vino. So he declared the end from the beginning. Entonces él declaró el fin desde el principio. And he called forth the thing that be not as though it was, and it became. Entonces él llamó lo que no existía como si existiera, y entonces existió. So the idea was that what God desired to exist did not exist. La idea es que lo que Dios quería que existiera no existía. So he had to speak it into existence. Entonces él tuvo que hablarlo para que existiera. He spoke it in existence by uttering the words of God. Él lo llamó para que existiera por hablar las palabras de Dios. And every word that proceedeth out of the mouth of God is spiritual law. Y cada palabra que sale de la boca de Dios es ley espiritual. So as he said it, he spoke spiritual law into existence. Entonces, mientras que él lo hablaba, él estaba poniendo en la existencia la palabra de Dios y la ley de Dios. And light became. Y la luz he called the end from the beginning. Él llamó el fin desde el principio. That is your ability to speak the word of God into existence. Tu habilidad de hablar la palabra de Dios para que venga en existencia is the most powerful spiritual tool you possess. Es la herramienta más espiritual, más poderosa que tú puedes tener. It requires the knowledge of God's will. Eso requiere el conocimiento de la voluntad de Dios. It requires faith. Requiere fe. And it requires you then to mix your faith with God's word to produce the result in the earth.
Eso requiere entonces que tu fe, combinada con la palabra de Dios, traiga el resultado a la tierra. Let me say that again. Déjame decirlo de nuevo. It requires to perform this task. To perform the task requires the knowledge of the will of God. Para poder cumplir el objetivo, se requiere que tú conozcas la voluntad de Dios. The exercise of faith, Poder excitar tu fe and the speaking of that will of God contained in His Word into existence. y poder hablar la voluntad de Dios que se contiene en su palabra a la creación que exista. Now, in the interest of time, we won't go there, but what I would say is Mark 11:22 through 26. Para poder, por el tiempo, o como estamos con el tiempo corto, te dirá que puedas a Marco 11, what was that, 20 to 26? 20 is Mark 11:22 through 26. Que vayas a Marco 11 cuando tengas tiempo del 22 al 26. It describes the process. Eso te describe el proceso que tienes que usar. It describes how you operate. Te describe cómo debes de operar. Now, we know that the Word of God is the will of God. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. So, over any particular situation that we're going to pray about, Entonces, por cualquier situación que vamos a orar por, it's very helpful to know the Word of God concerning that matter. es muy importante conocer la palabra de Dios que pertiene a esa situación. Because that tells us the will of God. Porque eso nos dice a nosotros que es la voluntad de Dios. Let me give you an example. Te mando un ejemplo. My son was praying with a guy who's a pastor. The guy's a pastor. The guy's been in the ministry his entire life. El hombre ha estado en su ministerio, el ministerio toda su vida. And he's praying for him because the guy has cancer. Y él está orando por el pastor porque el pastor tiene cáncer. Now, the word says he bore your sicknesses, he carried your diseases, and by your stripes he was healed. You were healed. La palabra de Dios dice que él cargó tus enfermedades y por sus llagas tú estás sano. So that's the will of God. Entonces, esa es la voluntad de Dios. As a matter of fact, that's the will of God for every person. Por cierto, esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. But most people don't believe that. Pero la mayoría de las personas no creen eso. And this pastor did not believe that it was the will of God to heal every person in every situation. Ahora, este pastor no creía que era la voluntad de Dios sanar a todas las personas en todas las situaciones. Now, the Word of God reveals to us that it is God's will to heal. Ahora, la palabra de Dios nos revela a nosotros que es la voluntad de Dios a sanarnos. It's not God's will to make you sick. No es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. It's not God's will to teach you a lesson with sickness and disease. No es la voluntad de Dios de enseñarte a ti, darte una enseñanza por dejarte enfermar. Or to punish you with sickness. No castigarte con enfermedad. God's will is to heal you. Su voluntad es sanarte. If you do not believe that, Si tú no crees eso, you will not be able to function in divine healing. no vas a poder fluir en sanidad divina. As long as you believe that there are situations where it is not God's will to heal, Mientras que tú creas que haya situaciones donde no es la voluntad de Dios sanar, you'll never know whether it's your time or not. mas nunca vas a saber si es tu tiempo o no. But the clear revelation of the Word of God Pero la revelación bien clara de la palabra de Dios, is it's God's desire to heal. que el deseo de Dios es sanarte. Now, this pastor that
that my son was praying for him, he just didn't believe that. Ahora, este pastor que mi hijo estaba orando por, él no creía eso, él no lo creía. And my son said he knew the guy was going to die. Y mi hijo me dijo que él sabía que el hombre se iba a morir. Now, I will say this as a pastor, Ahora as te a, voy a decir como as a pastor, student of the word, como un estudiante de la palabra, as somebody who's walked in the word for a long period of time, como alguien que ha caminado en la palabra de Dios por largo tiempo, you are expected to know the will of God and the word of God. Dios espera que tú conozcas la palabra de él y la voluntad de él. You are expected to be able to pray and receive the direction of God. Él espera que tú puedas orar y recibir su dirección. You are expected to be able to seek and receive the will of God. Él espera que tú puedas buscar y recibir la voluntad de Dios. That's very important. Eso es muy importante. That's extremely important. Eso es extremadamente importante. Because when you're praying about situations that, have an outcome that could be different than what you're believing for. Porque cuando tú tienes una situación que puede tener un fin diferente de lo que tú estás creyendo en, you need to be able to discern God's will. Tú tienes que poder discernir la voluntad de Dios. So the idea is that once we know his will, entonces la idea es que una vez que conozcamos la voluntad de Dios, we release our faith, soltamos nuestra fe, and we begin to call the end from the beginning. Aplicamos nuestra fe y empezamos a llamar el fin del principio. The end is the will of God. El fin es la voluntad de Dios. If you're sick, you begin to call yourself healed. Tú empiezas a declarar que tú estás sano. You begin to declare the scriptures. Tú declaras las escrituras. Or spiritual law. O las leyes espirituales. Over your body. Sobre tu cuerpo. You're calling the end from the beginning. Tú estás llamando el fin, el resultado del principio. And as you believe it and as you speak it, y mientras que tú lo creas y tú lo hablas, it comes to pass. Se manifiesta. You are praying the word. Estás orando la palabra. You are believing the word. Estás creyendo en la palabra. And speaking the word. Estás hablando la palabra. And that is how you make spiritual law work in the earth. Eso es como tú haces que las leyes espirituales operen en la tierra. You know what God's will is. Tú sabes la voluntad de Dios. You release your faith to mix with God's will. Tú pones tu fe que se una con la voluntad de Dios. And to speak what you expect to see in the earth. Y tú hablas lo que tú esperas y tienes expectativa de ver en la tierra. Now, that's how it works. That's how the ordinances of heaven or the laws of heaven are made to apply in the earth. Ahora, eso es como las ordenanzas y las leyes de cielos operan, tú la obligas que operen en la tierra. That is the secret to you receiving the things that you're believing for. Ese es el secreto para tú poder recibir las cosas que tú tienes expectativa tener. So again, key scriptures there. You might want to make a note of these. Entonces, vas a querer hacer nota de esto. Escritura clave. Job 38:33. Job 38:33. Romans chapter 4. Romanos capítulo 4. And Isaiah 46:10. Y Isaías 46:10. It was 14:2. Hosea 14:2. Hosea, and let's turn for a moment to Hosea 14:2. And when Vamos a Hosea 14:2, right? 14:2. Yes, 14:2. When the Lord sent us to Dominican, he sent me with the book of Hosea. And when we ministered in Pastor Kelvin's church, cuando el Señor nos mandó a Panamá,
Él nos envió No, no, con el no. libro de Dominican. Oseas a Dominican. Santo Domingo, a Santo Domingo, Uh-huh. y nosotros ministramos la iglesia de Calvin con el libro de Oseas. He gave me Hosea. And so I taught several chapters out of the book of Hosea the first time that I went to that church. La primera vez que yo estuve en tu iglesia, el pastor Calvin, And, yo ministré del libro de Oseas, de unos cuantos capítulos. and I did speak particularly about this verse from chapter 14, verse 2. And I Yo encourage you. hablé particularmente del capítulo 4, versículo 2, el capítulo 14, versículo 2, disculpa. And I encourage you to go through the book of Hosea, because there are many key scriptures in there about changing your words that God instructed. This was this was what he gave me for the Dominican. Now he gives us different things for other. I'll miss something in Sorry. the word. So sorry. Ahora, yo los animo que estudien el libro de José, todos los capítulos, porque ahí te vas a encontrar muchas claves que necesitas cómo cambiar tu manera de hablar y lo que tienes que decir. Sorry. That's okay. I'm sorry too. Anyway, so I encourage, like I have my notes, like I go through and I took that, Hosea, and that's basically, I preached from Hosea when we were there. And I encourage them to go through the book of Hosea, because I felt that was those scriptures in there were speaking over that nation, over the Dominican. Yo los animo que estudien el libro de Osea, porque cuando él me envió para allá, que yo lo que enseñé, el diferente capítulo de Osea, es porque Dios me dijo que este libro era importante para Santo Domingo, para la República Dominicana. Anyway, go ahead. Let's read Hosea 14, 1 and 2. You go ahead and read that, Joseph. Vamos a leer el libro de Osea, capítulo 14, el 1 y el 2. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestras perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. So what he's saying there is, when you come before me, lo que él está diciéndote ahí es, cuando tú te presentes delante de mí, bring me words. tráeme palabras. Bring me God's word. Tráeme las palabras mías, las palabras de Dios. Bring me words of faith. Tráeme palabras de fe. Aligned with God's word. Alinear con la palabra de Dios. And he will render the calves of your lips. Y él te va a rendir lo que sale de tus labios. Meaning that's how he does it. He creates from your declaration. Lo que quiere decir esto es, la manera que él crea las cosas, las crea de las declaraciones que tú haces con tus labios. And let's turn over to Daniel chapter 10. Vamos al libro de Daniel capítulo 10. This is such a fantastic picture. Este es un retrato tan fantástico. Now, I'm going to paraphrase this because it's a long passage. Yo voy a decirlo en mi propia palabra porque esto es un pasaje bien largo. Now, Daniel is he's fasting and praying and seeking God. Ahora, en este tiempo, Daniel está ayunando, orando y buscando de Dios. He's fasting, praying, and seeking God concerning God's direction at that time. Él está
orando, ayunando y buscando a Dios para la dirección de Dios. And he has a vision. Y recibe una visión. And we'll start reading for the vision at verse 7. 11. Let's start at 11. Vamos a ir al versículo 11 del libro, el libro de Daniel, capítulo 10. An angel appears to him. Un ángel se le aparece a Daniel. And now, if you would read 11 through 14, please. Y voy a leer ahora del 11 al 14. Y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto a aquel hombre me habló, tembloroso, me puse de pies. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora él venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Hallelujah. Now, what's happening is he's seeking the will of God. Ahora lo que está ocurriendo aquí es que Daniel está buscando la voluntad de Dios. He's fasting and he's praying. Él está ayunando y orando. Now, the background is that Israel's in captivity. La situación aquí es que Israel está en captividad en Babilonia. It was prophesied that the captivity was going to last for 70 years. Y se había profetizado que la captividad iba a durar 70 años. Now, 70 years is more than one generation. Ahora, 70 años es más que una generación. And the people who went into captivity originally have all died off. Y los que originalmente entraron en la captividad ya se habían muerto todos. And now the next generation is here. Ahora la segunda generación está ahí en Babilonia. And they don't know that the 70 years is up. Y ellos no saben que ya se cumplieron los 70 años. So God has come to Daniel in a Dios, vision. Dios le trae una visión a Daniel. He sends an angel Le envía un ángel to deliver a word to Daniel. para que le dé una palabra a Daniel. And the word to Daniel is, the captivity's over. Y la palabra que le envió a Daniel es, oye, tu captividad ya se cumplió. And you need to begin to pray and to speak the end of the captivity. Y tú tienes que empezar a orar el fin de la captividad. You see, God's process is this, that if God wants something executed in the earth, he needs a man to execute it. El proceso de Dios es esto, que si Él quiere que algo ocurra en la tierra, Él necesita un hombre para que pueda ocurrir en la tierra lo que Él quiere. Everything God does in the earth, he does through men. Todo lo que hace Dios en la tierra tiene que hacerlo a través de un hombre. Because the dominion and authority over the earth was given to men. Porque el dominio y la autoridad sobre la tierra se le entregó al hombre. So if God wants to do something in the earth, he must speak to a man to do it. Entonces, si Dios quiere que algo ocurra en la tierra, Él tiene que hablarle a un hombre para que el hombre lo haga. And that's what's happening here. Y eso es lo que está ocurriendo en estos versículos. He's speaking to Daniel and revealing his will. Él le está hablando a Daniel y le está revelando su voluntad. Now that will not come to pass
Ahora esa unless it will not come to pass unless a man takes it and begins to speak it and begins to pray it. Ahora, esa voluntad no va a ocurrir si un hombre no coge esa voluntad y empieza a orarlo y declararlo. Daniel's the guy he chose to do that Daniel fue quien él escogió para que hiciera eso, because Daniel's faithful. porque Daniel era fiel. We know from reading the entire book of Daniel, Daniel is a faithful servant of the Most High God. Sabemos de leer el libro de Daniel que Daniel era un hombre fiel al Dios Altísimo. And he will receive that word and he will begin to speak it. Y Dios sabe que él va a recibir esa palabra y él va a empezar a declararla. And then that's what makes it come to pass. Y entonces eso es lo hace que ocurra en la tierra lo que es la voluntad de Dios. The speaking of the will and the word of God into the earth in faith, calling forth that thing that be not as though it is. Poder hablar la voluntad de Dios en fe, declarando lo que no es como que fuera para que llegue a existencia. Now, let me read this passage again. Déjame leer de nuevo este versículo. As verse 12. El versículo 12. From the first day that you set your heart to understand and chasten thyself before before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But lo, Michael, one of the chief priests, came to help, and I remained there with the kings of Persia. But now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for the vision is yet for many days. Vamos a That's, leer 12 del and 14. 12 hasta el 14. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante de Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el pervenir. As soon as Daniel begins to pray, the word is released. The answer is released. Desde el principio que Daniel empieza a orar, la palabra se suelta, se echa. But the answer is held up for 21 days. Pero las respuestas lo demoran 21 días. Because there's a demonic war over that word. Porque había una guerra diabólica sobre esa palabra. There is a demonic opposition over the word that has been released. The answer. Porque había una posición diabólica sobre la palabra que se había suelto. But the enviado. answer is released as soon as he begins to pray. Pero la contesta se manda enseguida que empieza el orar. But it's held up by demonic opposition for 21 days. Pero se atrasa por oposición diabólica por 21 días. Now, if Daniel had stopped praying at the end of 10 days, Ahora, si Daniel hubiese parado de orar después de 10 días, he wouldn't have got the word. nunca hubiese recibido la palabra. That's very important. Eso es muy importante. Daniel was prepared to pray until he got the word. Daniel estaba propuesto a orar hasta que recibiera la palabra. And once he got the word, Y una vez que recibió la palabra, he begins to call that thing forth. él empieza a llamar eso y enviarlo para adelante. See, the process, it doesn't end when you get the word. El proceso no termina cuando tú recibes la palabra. You have to call that word to come to pass. Tú tienes que declarar esa palabra para que pueda ocurrir.
you must be speaking that word. Tú tienes que seguir hablando esa palabra. If you're sick Si tú estás enfermo and you pray to God for healing, y tú le oras a Dios que te sane, and God releases a word of healing, y Dios envía una palabra de sanidad, you're still not healed until that word comes to pass. tú todavía no estás sano hasta que se cumpla esa palabra. And you bring it to pass by declaring it with faith. Y tú lo haces que ocurra por declararlo en fe. You act like God, Tú empiezas a actuar como Dios and that you call the end from the beginning. y empiezas a declarar el fin desde el principio. You call healing while you're not healed. Tú declaras que estás sano sin estar sano. On this weekend, What'd you say? the dreams you had. Yeah. Because it goes with this. It's a testimony. Yeah. So she's reminding me. I want to get to a particular place, but what I want you to see here is Ella the me quiere recordar que importance. quiero llegar a un lugar, pero yo lo que quiero que tú veas aquí es lo importante. Here's the process. Este es el proceso. The process is a man of God El proceso es un hombre de Dios, begins to seek God for his will and for his answer. empieza a buscar de Dios para su voluntad y la contesta de lo que él está buscando. The answer is released, La contesta ya se manda para adelante, but there's a demonic war over that, pero hay una guerra diabólica sobre esa contesta and he doesn't get it right away. y él no lo recibe enseguida. But when he does get it, Pero cuando lo recibe, he begins to declare it, he begins to speak it, begins to believe it, él empieza a declararla, empieza a creer en la palabra, and as that word is released into the earth, God can perform it. y una vez que esa palabra se suelte en la tierra, ya Dios puede cumplirla. The function of the Old Testament prophet La función de los profetas del viejo pacto was to receive the word of God, era recibir la palabra de Dios, to speak it, hablar la palabra de Dios, to believe it, creer la palabra de Dios and to speak it out so the people could hear it. y declararla para que el pueblo lo pudiera escuchar. When the people heard it, they could begin to speak it. Y cuando el pueblo lo podía escuchar, ellos podían empezar a hablarla y declararla. Their faith in that word would begin to rise Su fe en esa palabra empezaba a incrementar, because faith comes by hearing and hearing by the word of God. porque la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. And then God was able to do it. Y entonces Dios puede cumplir la palabra. I want you to catch that last part. Yo quiero que tú cojas esa última parte. When God issues a word, Cuando Dios da una palabra, it must be believed. hay que creerla. The way you build your faith in that word is to speak the word that you heard. Como tú fortalezas tu fe en esa palabra es por hablar will- esa palabra. It will cause your faith to rise Eso hace que tu fe crezca and cause you to come to the place where God can perform what he wants to perform. y te causa que tú llegues al lugar donde tiene que estar para que Dios pueda cumplir lo que Él quiere cumplir. God may want to do something for you that you don't have enough faith for. A lo mejor Dios quiere hacer algo por ti que tú no tienes suficiente fe para recibir. And you've got to build that faith. Y tú tienes que agrandar y fortalecer esa fe. When you speak the word that God said, your faith in that word will grow. Cuando tú hablas la palabra esa de Dios, tu fe en esa palabra empieza a crecer. And when it grows enough, Y cuando ya crezca lo suficiente, God can perform it. Dios lo puede cumplir. A number of years ago, Unos años atrás, a good number of years ago, un montón de años atrás, the Lord spoke to Pastor Gail and I to do something. We just didn't have the faith for it. el Señor nos habló a nosotros que hiciéramos algo, pero no teníamos la fe para cumplirlo. And God knew we didn't have the faith for it. Y Dios sabía que no teníamos la fe para cumplirlo. And we told God,
We didn't have the faith for it. Y nosotros dijimos, Dios, no tenemos la fe para cumplir esta palabra. And God said, you know, I'm not expecting you to do it. Y Dios nos dijo, ¿tú sabes qué? Yo no estoy expectando ni esperando que tú lo hagas. He said, I'm going to do it. I just need you to believe me. Yo lo voy a hacer. Lo único que yo necesito es que tú me creas. And I want you to get that. That's the key to the supernatural. Y esta es la clave para lo sobrenatural. Recíbelo. You're not going to do it. Tú no lo vas a hacer. He's going to do it. Él lo va a hacer. He just needs your faith. He needs you to believe him for it. Él lo único que necesita es que tú tengas la fe y creas que Él lo va a hacer. And the way you believe him for it is you call the end from the beginning. Y la manera que tú vas a poder creer en Él, que lo va a cumplir, es por declarar desde ahora lo que va a ser. You call forth that thing that be not as though it is. Tú llamas eso que no existe como si existiera. I'll tell you about a particular situation that happened. Una situación que pasó. There was a woman that long time friend of Pastor Gail and I that we're in covenant with. Había una señora que había sido amiga de muchos años con nosotros que estamos en pacto con. And now this goes back a ways. And the woman needed a home. La señora necesitaba una casa. So we came into agreement with her. We prayed that God was going to provide for her a home. Y nosotros llegamos a un acuerdo con ella que Dios le iba a proveer una casa. And now we were in covenant with this woman. This was not just somebody that we didn't really know. Y esto no era una persona cualquiera, era una persona que teníamos pacto con. But we prayed for this woman that God would give her a home. Y nosotros oramos con esta mujer que Dios le iba a dar una casa. And we came into agreement. Y llegamos a un acuerdo que Dios le iba a dar una casa. She still doesn't have that home. Ahora todavía ella no tiene esa casa. But I had a dream. Pero tuve un sueño. This is quite some time ago. Esto es un tiempo atrás, tuve el sueño. Where Pastor Gail and I are driving around in this neighborhood. Cuando la pastora Gail y yo estamos manejando por un vecindario. And it's a beautiful neighborhood of homes. Y es un vecindario de unas casas bellas. And there's one home that has like a sign on it, like it's like a for sale sign, but it's not for sale. Y había una casa que tenía un cartel que era como si fuera un cartel que estaba a la venta, pero no era un cartel que decía que estaba a la venta. It's a beautiful house. Una casa bella. But it doesn't really say it's for sale. Pero en sí, el cartel no dice que está a la venta. And somehow I find the phone number of the guy who's responsible for that house. Y de alguna manera yo encuentro el teléfono de la persona que era responsable sobre esa casa. And I call him up. Y lo llamo. And I said, you know, I saw this house over there. There's a sign on the house, but it doesn't look like it's for sale. Yo vi una casa ahí y tiene un cartel como si fuera para la venta, pero en sí el cartel no dice que está para la venta. And I'd like some information about that house. Y yo quisiera que tú me dieras un informe sobre esa casa. And the guy said, well, you have to talk to, and this is our friend's name. He said, you have to talk to this woman about that house. Nos dijo, tú tienes que hablar con esta mujer sobre esa casa. Y era la amiga nuestra. He said, I don't have the information. It's her house. She has the information. Dice, en el sueño dice, yo no tengo el informe. En la casa de ella tiene el informe. She has all the information about that house. Ella tiene todo el informe de esa casa, me dice el señor. You got to speak to her. Tienes que hablar con ella. Now, what I know happened. Ahora, lo que yo sé que estaba ocurriendo en ese sueño. As we prayed about that house. Es que habíamos orado sobre esa casa. And God gave her a house. Y Dios le había dado una casa. Pero she didn't call it in. Ella no la había llamado para que entrara a la casa. She has not begun to declare the end from the beginning. Ella no había empezado a declarar el fin desde ahora. It's a lack of faith. Es una falta de fe. In other words, the day that we prayed.
Right. Entonces, For el that día que ya house. habíamos orado, Thank you, Lord. The day por su we prayed casa, for that house, el día ese mismo que oramos por su casa, that house was set aside for her, Dios había apartado esa casa para ella, but she couldn't believe for it. pero ella no tenía la fe para creer Because en if eso. she'd believed for it, Porque si ella hubiese creído en eso, she'd have been calling that thing forth every day. ella Right. hubiese estado todos los días Hebrews declarando que esa chapter era su 4. casa. And she wouldn't have stopped until she got the house. Y ella no hubiese parado hasta que hubiese recibido su casa. And I've told her the dream. Y yo le dije el sueño. She still doesn't have it. En todavía no tiene la casa. Now, Pastor Gail and I have had we had one situation one time where we prayed over something for 4.5 years. Pastora Gail y nosotros y yo tuvimos una situación donde estuvimos 4 años y medio orando por una situación. And every single person that I knew, with the exception of Pastor Gail, said that's never going to happen. Y todas las personas que yo conocía, excepto la pastora Gail, nos dijo, eso no va a ocurrir. And I just didn't receive it. Y yo And no I can- recibí eso, el rechazo. and I Yo no can- rechacé. I continued to pray about it every day. Y yo seguí orando sobre eso todos los días. I spoke over it every day Yo hablé sobre esa situación todos los días, for 4.5 years. por 4 años y medio. And one day Yes. Y un día I woke up. me despierto. It was a day just like every other day. Era un día igual que todos los demás. There was nothing unusual about it. No había nada fuera de lo normal de It's ese día. 4.5 years later. 4 años y medio habían pasado. But that was the day the impossible came to pass. It Pero ese fue el día cuando me desperté que lo imposible ocurrió. was 4.5 years. 4 años y medio. See, some people won't even believe for 4.5 hours. Tú, hay personas que no creen ni por 4 horas y media. Sometimes you got to stand. Hay veces tienes que pararte. You stand fully persuaded that God is going to do what he promised he would do. Que tienes que parar completamente seguro que Dios va a cumplir lo que Él dijo que va a cumplir. And you speak it and you say it and you speak it and you say it Y until tú you lo become hablas y fully lo persuaded. dices, y lo declara y lo dice, y Until you're convencido fully completamente. persuaded. You got to be Hasta que fully tú estés persuaded. completamente convencido. That's Romans chapter 4. Ese es Romanos capítulo 4. Abraham was fully persuaded. Abraham estaba completamente. Oh, God. Okay. and And I have he, Elizabeth. Un segundito. I have Elizabeth out of town, and the pastor association she's with is calling me. okay. Did you just hang up? Mm, Did you just hang up? I don't think so. Maybe he just, I maybe see he's just, you. Did you mute? I think he Okay. just clicked off. Okay, well, Hold on. Uno yeah. momento. un momento. Thank you, Jesus. Declares the Lord plans to prosper Sorry you. about that. Okay. That's okay. Turns Oh, it's out just starting us. Elizabeth, who's in Tallahassee, was on a bus coming back and left her phone on the bus Oh, and no. in Orlando, and the Pastor Association let me know they got it. So I'm going to pick it Oh. up either later tonight or tomorrow. Oh, praise So the I knew I Lord. had to answer it. Sorry. Yeah, praise the Lord. Praise the Thank, Lord. thank you. You got the Okay. phone. Let Thank me Okay. let me excuse Gracias. myself with these people. you. Oh, no Disculpan, problem. pero mi esposa estaba en el capital del estado en una misión con una asociación de pastores y ahora me llamaron de emergencia porque ella se quedó en un sitio y dejó su teléfono en la guagua y yo tengo que recogerla luego en Miami. Disculpa que lo fuimos interrumpido. I'm sorry. Okay, Let's go on. That's it. 10 years ago, the Lord 10 años spoke to atrás. us to begin these long prayer meetings. 10 años atrás, el Señor nos habló que empezáramos unas reuniones
de oraciones largas, de muchas So- horas de oraciones. So we pray for we started praying for 7 hours Empezamos a orar por 7 horas, once a month. una vez al mes. But then we changed to now we do 5 hours once a month. Ahora hacemos 5 horas una vez al mes. All together. Todos Okay, juntos. one day. Estamos en un día 5 horas de oración. And a lot of that time is spent praying in the Holy Spirit. Y la mayoría de ese tiempo estamos orando en el Espíritu Santo. And we are praying the mysteries. Y estamos orando los misterios. And there are things that we are walking in right now Y hay cosas que estamos caminando en ahora mismo, that we were praying in the Spirit, que estábamos orando en el Espíritu. and God was moving for us as we were praying in the Spirit. Y Dios estaba moviéndose para nosotros mientras que orábamos en el Espíritu. Each time we would set ourselves to pray, Cada vez que nos apartábamos a orar, God was establishing things, mysteries, things laid up for us in the future. Dios estaba estableciendo misterios que estaba apartando para nosotros para el futuro. Now, by faith, we pray Por- in faith. We Por pray fe, in faith. oramos en fe. Amen. And when you pray in the Spirit, Y cuando tú oras en el Espíritu, the Bible says you build yourself up in your most holy faith. la Biblia dice que tú te fortalezas en tu más santa fe. So the Holy Spirit helps us as we pray. He goes ahead and begins to build that future thing for you, establish it ahead. El Espíritu Santo, mientras que oramos, va adelante de nosotros, adelantado de nosotros, estableciendo y construyendo esa cosa que estamos esperando en el futuro. And every time we finish praying, Y cada vez que terminamos de orar, we thank God le damos gracias a Dios for the manifestation of those things that we prayed in the Spirit that we did not understand. por la manifestación de las cosas que no entendíamos y estábamos orando en el Espíritu. I want you to know that we are walking in the answers, the things that we prayed in the Spirit. We are walking in them now. We wouldn't have believed for them, but we are praying in the Spirit and building ourselves up in our most holy faith. Quiero que me entiendan y escuchen. Estamos caminando presentemente en cosas que fueron creadas porque estábamos orando en el Espíritu los misterios y nos estábamos fortalezando en el Espíritu Santo, en la fe santa, y ya están ocurriendo. There are so many realms in praying in the Spirit, speaking the mysteries, because Pastor Kevin's talking about speaking the word, but there's also the speaking the mysteries as you pray in the Spirit. It's still the word. It's the word, but it's mysteries. Y quiero que entiendan que hay muchas dimensiones y profundidades. Cuando tú estás orando en el Espíritu, estás orando con la palabra, los misterios de Dios en las lenguas, y estás estableciendo la palabra de Dios con tus lenguas. Go ahead. Did you want to If you are not spending some time every day praying in tongues, praying in the Spirit, Si tú no estás you're cheating pasando yourself. tiempo orando en el Espíritu todos los días, tú mismo te estás robando. Yeah, you're cheating yourself out of what God has for you. You're cheating yourself out of the mysteries. Tú mismo te estás robando de los misterios de Dios. But all the things that we're talking about tonight, Pero todas las cosas que estamos hablando de esta noche, they have to be mixed with faith. You have to Tienen- believe it. You have to have an action towards it. tienen que estar ligadas
con fe, para que haya una acción sobre lo que So- estás orando. So if you leave this time with us So, And si you- tú Ujú. and you Sorry. don't mix your faith with what you heard and do something towards it, Ajá. Entonces te diré que si tú estás pasando este tiempo con nosotros, escuchando lo que estás haciendo y no te dedicas tiempo para creer en lo que acabamos de hablar, estás gastando tu tiempo. your action on what you have heard tonight, Las Your acciones action- tuyas sobre lo que tú has escuchado esta noche proves that you believe it and you're going to move on it. tienen que ser oraciones que tú lo creas y que vas a actuar en él. Otherwise, it'll be Mark 4, Si no, va a ser Marcos 4, where it says the word was ministered, donde dice que la palabra se ministraron la palabra and immediately inmediatamente. the Satan came and stole the word Satanás vino y robó la palabra. out from you. So it's so De ti. important that Entonces you es tan importante take a couple things that we're talking about tonight que tú cojas una de las cuantas cosas que estamos hablando de esta noche. and I'm going to believe now, and we've standing with Pastor Kelvin and Gracie. Ahora yo voy a creer, estamos unidos y parados con el pastor Kelvin y con la pastora Gracie. Because when we were at the Dominican, the first time we went to their property for their new building, Porque cuando estuvimos en Santo Domingo, la primera vez estuvimos en Dominica, estuvimos en la propiedad de ellos que ellos estaban creyendo para su edificio nuevo. and we set ourselves in agreement with them concerning that building. Y nos pusimos en acuerdo con ellos sobre ese edificio. But the finished work of that building Ahora, el trabajo de la obra completa del edificio is coming from praying in the Spirit. se va a cumplir por orar en el Espíritu. How they're going to go about it, the administration of it. ¿Cómo ellos van a poder recibirlo y la administración de ese edificio? Because we already agreed with them. Porque ya llegamos a un acuerdo con ellos. There were many people there, or several people there, that we were all in agreement that day. Habíamos varias personas con ellos, que todos estábamos en un acuerdo con ellos ese día. Words were spoken that day. Palabras se hablaron ese día. And there is a way as they begin to pray in the Spirit. Y mientras que se estaba orando en el Espíritu, Directing their prayers in that direction. God is going to dirigiendo show sus them oraciones sobre ese edificio, how he's going to build that church. cómo él va a poder edificar y construir esa iglesia. Because that church that he wants to build Porque esa iglesia que él quiere construir is upon the rock está sobre la piedra que es Jesucristo. of Jesus Christ and upon the confession, the revelation. Y Amen. sobre la It's not just a confesión y la church. revelación. It's not just a church, it's a revelatory church. Come on, No es una that iglesia God wants them cualquiera. to build. Amen. No es una iglesia cualquiera, es una iglesia que Dios por revelación quiere que él construya. And God is going to get all the glory. Y Amen. Dios va a recibir toda la gloria. So we don't know what you're believing for tonight. Y Glory nosotros to no sabemos God. lo que tú estás creyendo por esta noche. It may not have a structure. A You lo may mejor no not- tiene una estructura. You may not see how can I get what I need tonight. Y no sabemos que si tú tienes instrucciones, ¿cómo voy a recibir lo que yo quiero esta noche? But begin to pray in the Spirit concerning that situation. Pero empieza a orar en el Espíritu reverente de esa situación. Because God promises Porque Dios promete that he will give us everything that que Él nos va a contains dar todo that- lo que pertenezca, that pertains to life and godliness.
que Él nos va a dar todo lo que es respondente a la vida y a las cosas de Dios in Jesus Christ. en Cristo Jesús. That answer, those finances, they're all finished through the blood and body of Jesus Christ. La contesta, las finanzas ya están completas en la sangre de Cristo. It's already been done. Anyway, Ya thank está you, hecho. Jesus. Amén. Amen. Amen. Amén, amén, lo creemos. Praise the Amen. Lord. We believe it. We believe it. Hallelujah. It's Ah, got It's established. Establecido está. Concho. Yeah, that's right. Prophesy, It is. prophesy, prophesy. Terminado, Come on, terminado. prophet. Ah, Release it, prophet. And that's it. That's it. The- Hallelujah. It's not going to Prince look of like Persia anything can't else. be in the way. El Yeah. príncipe de Persia no puede demorar eso. Apostle It's not Kelvin going to look tiene like que anything else. moverse ahora. Corre, vaya, Cógete breva, una shama, bala y vaca, empieza sobra, a darle y darle y darle hasta que se Danita, crea. sombre, Do bacosa. not stop Dame. hitting the ground until you get it. Get a That's step right. and That's feed it right. in. That's right. That's right. Oh We my God, I'm prayed that sorry. this week. We prayed that Monday That's right. about the eras in Yeah. Kings. We prayed over that Monday specifically. We are spending time that you continue to shoot those arrows and shoot those arrows and speak that word and speak Bang them that on the word ground. and Bang them on the ground. Oh so my that you God. have and are hitting the mark. They're hitting the mark. Corrima sabra bakisa. In fact, I think that Dice que el mismo lunes, the prophet este said, lunes estaba orando, Apóstol Kelvin, escucha, dice que este mismo lunes estaba leyendo el Reyes, que tenía como, le dijo al rey, dasle a la tierra y no pare con las flechas hasta que tú cumplas lo que quieres. Y esa acción que yo tuve, yo no lo sabía, pero tienes que seguir diciéndolo, diciéndolo, diciéndolo y diciéndolo. Thank you, Jesus. Thank you. in that passage, Gracias, Jesús. in that passage, the prophet said, En because este pasaje, el profeta dijo, Let me get it. if you had banged those arrows 6 or 7 times, That's right. you would have Yes, fully defeated the enemy. Right. que si tú hubieras seguido estrellando esa flecha contra la There it is. tierra 7 o 8 veces más, hubiese completamente destruido el enemigo. That's First Kings what? Second Kings. Second Kings Kings. chapter 19. 2 Kings chapter 19. Where are you? It starts up here. He tells them to go. Segundo de And Reyes, it came to pass capítulo that night 19. that the Tell me the verse. okay. Oh my God. Yeah, let her find the exact verse. Ella está buscando los versículos, pero I forgot. En el segundo Reyes. That's what we were talking about. We've been on arrows all Monday. We were talking about arrows. God's Todo el arrows. lunes estaba hablando esto sobre tu iglesia que vas a construir. Yeah, he said if you had smote the arrow 6 or 7 times, well, what if you did it 10 or 12? Right. What if you did it 15? You know, you would have Si lo hubiese hecho 6 o 7 veces. maybe not just the Assyrians, but Yes. but all the surrounding neighbors. Dice, y él dijo que si por 6 o 7 le hubiese ganado a los asirios, y si lo hiciste 20 o 30 o 40 veces, hubiese dominado todos tus enemigos. Hubiese cumplido. Jesus Christ, Jesucristo. Oh my and his God. answers is always more than enough. En las contestas de Jesucristo siempre son más que suficientes. You do not I want to. I know it, and I can't remember the verse, and I'm trying to find it. She's looking it up here. But what you don't want to do is you don't want to be the person who did just enough. Do more than enough. Dice que lo que tú no quieras ser, apóstol, es ser la persona que hizo nada más que menos que lo que era suficiente. O lo suficiente nada más. Tú quieres hacer más que lo suficiente para que se establezca. Okay. Amen. 2 Kings, chapter 13. Segundo Reyes, capítulo 13. Verse 15. Versículo 15. Through 19. Hasta el 19, del 15 al 19. Let me read it for them. Yes. 15.
Y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abras tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. 17. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo maderas y piedras de las manos humanas. Ahora, pues, Señor, this doesn't say about the arrows. Yes, it No, does. the arrows is in 18. Oh, okay, 18. 17, 18. 18. 18. En second. Segunda de Reyes, apóstol Ajá. Joseph, Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 hasta el 19. It's chapter 13. I'm in 19. I'm saying. Yeah, chapter 13. I don't have my Verses- Spanish Bible. Apóstol, léelo. Lo voy a leer, lo voy a leer. Léelo tú. Thank you, Lord. Estaba Glory to Eliseo God. enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joab, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: tomad las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amen. 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 Glory to God. Entonces, Hallelujah. yes. Thank you, Jesus. Wow, gracias. We're going to do it. Thank you, Jesus. Dice, gracias a Dios lo vamos a hacer, Kelvin, se va a hacer. See, Wow. if he had believed God, Tú ves, si él hubiese creído a Dios, Amén. he would have just kept banging it. él hubiese seguido trayendo la flecha contra la tierra. He just kept on Even going. with the hand of the prophet. Yeah. Even Y with con the la- hand of the That's why prophet. we use Hasta the con hand la of the mano prophet. del Bang. profeta Just arriba hand de él, on no him. lo hizo. He- Yeah, that's right. Shabrema, Padrema, so true. Shadada. So true. Powerful. Glory to Yeah. God. Thank you. Oh, Has to be done by your faith. hallelujah. We serve a Wow. mighty God. Si servimos a un Dios poderoso. Glory to God. Yeah, we serve a It's by mighty your God. faith, not even the prophet's hands, is what you're Yeah, telling them, yeah, right? yeah. Right. Amen. Dice lo que ella Amen. dice es, no es que sea la mano del profeta arriba a ti, tiene que depender de la fe tuya para que se cumpla. Amen. Amen. He Amen. just made a comment, this is prophetic today. Uh-huh. Yeah, yeah. It was, Absolutely. it knocked my shoes off. Amén. There was a Gloria a glory. Dios. Hallelujah. Glory to God. Glory to Amen. God. Glory to God. Glory to God. Gloria de Dios. Gloria de Dios. Gloria a Dios. My God, my God, my God. Gloria de Dios. Oh, el You día know se what? muy bien. El día se muy bien. Let me tell you something. It's a new staff. It's a new staff. Yeah, Right? amen. I just anointed it again, oiled it up with oil from Israel before we got it, and I put it next to me, and I don't know why. There you go. Thank you, There you Jesus. go. Kelvin, Thank you, Jesus. esta es una vara nueva, el callado este que yo hice. La oré. Antes de nosotros coger y ponerle el zoom, Dios me dijo, úngela de nuevo con un aceite que tengo de Israel. Y
me dijo, ponla al lado tuyo. Amen. Amen. Yo no sabía. I didn't know why. Yo no sabía por qué. Me dijo, ponla al lado tuyo. Me dijo, cógela y empieza a traerla. Yo no sabía Hallelujah. nada de eso. Disculpa. I was just Hallelujah. explaining to him, that was God. Amen. Así Amen. que strengthen Amen. your faith Oh, con that act and what the prophet said. that's right. Entonces, Amen. haz tu fe más fuerte con ese acto que Dios hizo y las palabras de la profeta Geo que salieron sobre tu iglesia nueva. Amén, amén, Hallelujah, man. Wow. amén. Amen. Glory to God. Praise Glory Him. to God. Este encuentro de hoy ha sido un encuentro profético. Woo. He says today's meeting is a prophetic meeting. It's an encounter, divine encounter. Amen. Prophetic divine encounter. Oh Y my yo sé God. que ya algo se está moviendo en el mundo espiritual. He says he knows something's moving in the spiritual world. Oh, Y amen. vamos a comenzar a edificar en el nombre de Jesús. Amen. Yes. Amen. Father, thank you. Glory to God. Glory to God. Antes que cierremos, vamos a orar eso. Before, when you get ready to close, have them pray over this to Yeah. seal it. Absolutely. Yeah, yeah. For sure. Yeah, Estamos- let's do Desde that. I así que think antes we're de cerrar, que ore sobre esto para sellarlo. yeah. I think Hallelujah. we're ready Wow. to do that. We're ready to do that. You want Gloria to a you Pastor Kelvin Pastor orar? Kelvin, ora ahora mismo Sí. para sellar esa Oración. palabra profética. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te doy gracias porque sabemos I give you thanks because we know que tú has hablado a nuestro espíritu. that you have spoken to our spirit. Recibimos esta palabra We receive this word y creemos con todo nuestro corazón and we believe with all our heart que ya ese templo existe that church already exists, that sanctuary, en el mundo espiritual in the Amen. spiritual world, y se va a materializar and it's going to be manifested en el mundo físico. in this earth. Vamos a edificar tu casa We're going to construct your house and edify it por orden de tu Espíritu Santo. by order of your Holy Spirit. Y yo sé que muchas personas serán salvas, And I know that many people will be saved. muchas personas serán restauradas, Many people will be restored porque allí se va a predicar tu palabra. because there we will declare and Y preach your word. familias serán restauradas. Wow. Familias serán And restauradas. Families will be restored. Y tú añadirás cada día a tu iglesia And you shall edify your church every day. los que han de ser salvos. And you will add to your church every day those that shall be saved. Estamos creyendo en ti, oh Jesús, We're believing in this with you, Jesus. y nos Amen. moveremos en fe sin razonar, And we will believe in this with unreasonable faith, sino creyendo lo que tú nos has dicho a través de tu palabra but completely believe in what you have said through your word y a través de tus siervos, los profetas. and through your servants, the prophets. No es casualidad que hoy nos den esta palabra, It's not by coincidence that today they should give us this word, ya que el domingo en el culto de nuestra iglesia muchos se comprometieron seeing that during Sunday service, many committed themselves con tu iglesia, con tu obra. to your work, your new construction. Y sabemos que tú estarás organizando todo And we know that you're organizing everything para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. so your purposes be fulfilled in our lives. Y te doy gracias de antemano por las personas que tú estás uniendo al propósito. And I thank you beforehand to the people that you're adding on into your purpose. Gracias, Señor, porque ya eso está hecho. Thank you, Lord, because it is already done. En el nombre de Jesús. Amen. In the Amen. name of Jesus. Hallelujah. Amén y amén. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to Amen. God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Wow. Dios. Gracias, Wow. gracias. Gloria a Dios. Muchas Gracias, bendiciones, Señor. Pastor Gloria. Howell. Gracias por esta poderosa palabra. También la Thank pastora you for that Kelly por powerful dejarse word, usar en esta Pastor. noche.
Amén. Thank you. Gloria a Thank Dios. Bless you. Los us with demás this hermanos night. que están ahí conectados pueden Amen. saludar a los pastores. The brothers that are connected and sisters, if you want to say Gloria a Dios. hello to the pastors, Pueden saludar a los pastores. you can open up your cameras and say hello to the Bendito pastors. sea el Señor. Blessed be the Lord. Oh my God. Dios Gloria a mío. Dios. Ha sido una noche muy especial. donde Glory to sabemos God. que It's been a Dios very ha special hablado night. a nuestras vidas. Amen. Because Amen. God has spoken into the our Lord is lives. good. Gloria a El Dios. Señor es bueno. Así que gracias por compartir con nosotros la palabra. Dios bendiga a Josía, a Efren, a Israel, a Charo. Amén. Dios bendiga a Darling, a Andreina. Dios bendiga a la pastora Grisel, al apóstol José Cordero. Sean todos muy bendecidos. Otras personas entraron, pero ya al parecer se desconectaron, salieron. Así que bendecimos a todas las personas que estuvieron presentes en We este bless Zoom. everyone that's been with us. Yes. Gloria a Dios. Así que Glory muchas to God. bendiciones. Vamos a hacer despedido en oración entonces. Vamos a hacer despedido Bless us and we shall close out in prayer. en oración. Amen. Gloria Hallelujah. a Dios. Wow. Amén. José, haga la oración de despedida usted mismo ahí. Apóstol Wow. José. Okay. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Father. Thank you, Father. Gracias, Padre. Gracias por enviar estas palabras este día. Thank you for sending us this word today. May this word be implanted deeply into our hearts, our souls, and our spirit. Que esta palabra sea enterrada profundamente en nuestro corazón, entre nuestro alma y nuestro espíritu. May we receive the pure revelation, Lord, as we marinate this word, meditate and contemplate over it. Señor, que recibimos la revelación de esta palabra mientras que contemplamos, meditamos y nos adobamos. El adobo de esta palabra está en nuestras vidas. We thank you, Father. Te damos gracias, Padre, por esta palabra profética del estudio y la palabra profética que este estudio generó. We thank you for the prophetic word of this teaching and for the prophetic word that was generated by this teaching. Oh, Lord, we bless, bendecimos a Santo Domingo, bendecimos la obra, Señor, bendecimos todo lo que han estado con nosotros. We bless Santo Domingo. We bless the work that you're doing there for this construction. We bless this ministry, and we bless your servants, and we bless Apostle Kevin and Prophet Gail. Bendecimos a este ministerio, bendecimos al Apóstol Kevin, a la profeta Gail. Y te damos gracias que hecho está, y nos despedimos con shalom, pero no nos apartemos de tu presencia. And we say goodbye with shalom, but we do not separate ourselves from your presence. In Jesus' name, amen. Gracias, Señor. Wow. Amén. Amén, amén, amén. Wow. Muchas bendiciones. Buenas noches. Good night. Buenas noches. God Good bless night. God bless you. Amen. Wow. Amen. Hallelujah. Glory Bye, bye. to God. Bendiciones. Glory to Next God. year, el año próximo, the meeting will be in the new building. Amen. Amen. Are we in agreement, Pastor? Amen. Prophet, are we in agreement, Apostle? Yes. Yeah, Declaramos que el año no Glory es to ahora God. en marzo, pero el Thank you, próximo Jesus. marzo Glory, 2027, Rama, la Sopa, reunión va a Bahala, ser en el nuevo santuario. En el nombre de Jesús. La casa. My God, Amen. my God. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Victory, Glory. victory. En el nombre de Jesús. Victory, victoria. Amen. Amén. Glory to God. Yes, amen. No, no la victoria. Amen. En Amen. La Barahona. Victoria. All right. Yes, No es la victory in victoria, en Jesus. Barahona. Amen. Glory to God. Yes, right. bendiciones, Thank you, gracias, Jesus. gloria a Okay. Dios. Good night. Amén, Wow. amén, amén. Bendiciones. Amen. Qué Thank you. bendición. Gracias. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos God vemos bless. God entonces. bless. Bye. God bless. Amén. Bendiciones. Wow, let me call my wife.